Como bien saben, el curso se denomina Estructuras de Contención en Ingeniería Geotécnica. Tiene su código CI 717. Para presentarme un poco, yo me llamo Álvaro Pérez Zúñiga, Álvaro Javier Pérez Zúñiga. He visto que tengo ahí un tocayo de dos nombres todavía, Álvaro Javier. Tengo otro tocayo por ahí que es Álvaro nomás. Ahí está Álvaro Javier Salas, tocayo. Soy ingeniero civil, tengo una maestría en Ingeniería Geotécnica en la Universidad Nacional de Ingeniería, pertenezco al Colegio de Ingenieros, estoy colegiado, y actualmente soy presidente de la Asociación Peruana de Ingeniería Geotécnica. Aparte, obviamente, trabajo en una consultoría que se dedica a hacer todo tipo de trabajos referentes a la ingeniería geotécnica en el Perú, y de hecho hemos llegado a otros países también, como Bolivia, Colombia, donde hemos podido aportar pues algún poco del conocimiento que tenemos. Si a alguno le interesa, de repente entiendo que el hecho de llevar, porque este es un curso electivo, el hecho de elegir este curso hace de que ustedes tengan cierto gusto por esta línea, y los invito en todo caso a que puedan pertenecer, según de repente, no sé si hay alguien que pertenece al GUPC, interesante esos grupos estudiantiles. GUPC es una asociación estudiantil enfocada pues en la ingeniería geotécnica, y más adelante podrían participar de la Asociación Peruana como parte, como miembros de esta asociación que agrupa a la mayoría de los ingenieros geotécnicos de todo el Perú. De hecho, el objetivo es ese compartir el conocimiento, compartir las experiencias, desarrollar cursos, charlas, para justamente alimentarnos más acerca de las nuevas tecnologías que existen en todo el mundo, ¿no? Y poder aplicarlas sobre todo en nuestro país. ¿Sí? Ahí tienen una página, a veces salen eventos como charlas, justamente el 13 de abril va a haber una charla sobre el mejoramiento de suelos, por ejemplo, ¿no? Y eso les podría interesar bastante. Un poco como para presentar el curso, ahí tenemos básicamente lo que hay que desarrollar, son competencias que la vemos clara, ¿no? Bueno, nuestro curso está eh, dividido en 4 unidades. La primera unidad vamos a hablar sobre una introducción, algunos tipos de estructuras de contención, fuerzas actuantes, cuáles son las fuerzas actuantes que ocurren en sistemas de contención, presiones laterales. Ahora, yo quiero preguntarles algo. Ustedes han llevado el curso de análisis numérico, me parece que es. A ver, vamos a hacer un pequeño sondaje acá. Esperen un ratito. A ver, llevé análisis numérico. Métodos numéricos es otro, Renato. Existen métodos numéricos y análisis numérico, son dos diferentes. ¿Quién me ayuda a ver? Bueno, no es el análisis matricial. En otras palabras, ¿en qué curso llevan este programa del MATLAB? Para los que han llevado. ¿Y qué es el IMC? ¿Qué significa IMC? Métodos computacionales. Ah, ya. Introducción. Y esos, a ver, ya. Entonces, paro, sondeo. No era lo que quería preguntar. Lo que quiero preguntar es introducción a los métodos computacionales. Ya, a ver, vamos a ver otro sondeo. Introducción, métodos
numéricos. A ver, otra vez. Llevé introducción a métodos numéricos, MATLAB. O sea, la idea es de que tengan el métodos numéricos aplicados a la ingeniería a la geotecnia. No, ese es otro. La cosa es de que tengan el concepto, la idea del uso del programa de MATLAB. ¿Por qué? Porque cuando estuvimos desarrollando este curso, la idea es también poder, así como vamos a utilizar conceptos de mecánica de suelos, ingeniería de cimentaciones, ¿no? Sobre todo mecánica de suelos, ¿no? También era interesante poder incluir esos conocimientos que ustedes han logrado en introducción a métodos computacionales, por ejemplo, ¿no? Métodos computacionales había sido decir. Ya. Entonces acá, por ejemplo, la mayoría se ha llevado, ¿no? Hay 3 que no han llevado, que son al de ahí automatizar. Claro, es un curso de quinto sexto, sí, pues efectivamente, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué nos oxidamos, no? Porque simplemente como que aprendemos, pero lo dejamos de lado, ¿no? No lo aplicamos. Y eso es lo que nosotros queremos ahora cambiar un poco, ¿no? Que justamente este curso tenga esa componente para que ustedes puedan aplicar esos conocimientos de MATLAB en sus trabajos, ¿no? Entonces, fíjense, el trabajo, por ejemplo, 1, es la elaboración de programa de MATLAB para el cálculo de fuerzas laterales, considerando la posibilidad de existencia a nivel freático y diferentes tipos de sobrecarga. Entonces, lo genial está en que vamos a formar grupos, probablemente de 5, somos 31, de repente hay un grupo que sea de 6, no hay problema, pero en ese grupo tienen que elaborar ese programa de MATLAB. Pero, pero no va a ser, pues, o sea, la idea es de que sea lo más elaborado posible. No sea pues un programa en el que yo pongo, que utilice incluso, digamos, la interfaz del MATLAB. Tendría que ser un programa que sea un ejecutable. Entonces yo agarro, me lo pasan, yo lo ejecuto sin tener que, digamos, tener el MATLAB. Depende de ustedes la interfaz que quieran desarrollar. Eso está interesante, ¿no? Si ustedes manejan otra aplicación o de programación, genial. Yo no tengo problemas. Le hemos puesto MATLAB porque es algo que ustedes... Ah, ya, es una extensión MATLAB, ya. Ah, sí, sí, ya me acordé, el Designer Type, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ya, genial. Sí, esa es la idea, justamente, ¿no? Que ustedes puedan, con el conocimiento ya ahora, por ejemplo, de presiones laterales, aplicar el MATLAB, o sea, utilizar el MATLAB y generar un programa. Entonces, mientras más elaborado el programa, mientras mejor interfaz tenga, mientras mejores variables acepte, mejor será pues la calificación, ¿no? Si ustedes terminan un programa y fíjense que en la unidad 1 es las presiones laterales, que es lo primero que se calcula, ¿no? Para el tema de cálculos de eh, muros de contención, por ejemplo. En la segunda unidad, que ya estamos hablando de análisis y diseño geotécnico, nosotros vamos a hacer los ejercicios a mano, vamos a hacer toda la teoría y todo eso, ¿no? Pero ya, digamos, para el trabajo, ustedes elaborarían el programa en MATLAB adicionando, ¿no? O sea, el primer trabajo, el trabajo 1, que ya me calculaba los esfuerzos laterales, ahora aplico otro código para los factores de seguridad, ¿no? Que vamos a ver eso en el tema de teoría, ¿no? Considerando una geometría de predimensionamiento, la posibilidad de existencia de nivel freático, sobrecarga. Entonces, fíjense que si ustedes desarrollan un programita, ustedes saben, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un algoritmo. Todos los pasos. ¿Cómo es cada uno de los pasos que me van a llevar al resultado que quiero? ¿No? Tengo que definir esto, utilizar esta fórmula, y cuáles son las variables, ¿no? Si hay sobrecarga, si hay nivel freático, ¿no? Si hay alguna inclinación en el talud, todo eso que lo vamos a ver en teoría,
lo aplican en el programa y se van a llevar ustedes un programa que les va a servir, yo les aseguro que les va a servir en su vida profesional, obviamente si lo hacen bien, ¿no? Lo corroboraremos, le pondremos datos, corroboraremos con programas comerciales probablemente y veremos digamos, la aproximación que se tiene en sus programas. ¿Sí? ¿Qué les parece? Fíjense que acá podemos interactuar también en el chat, podemos poner, hay estados, ¿no? Ustedes pueden poner, no sé, pues que están felices, ¿no? Ya ahí está Yusef, está feliz, ¿no? Cuando les pregunte algo de pronto y están de acuerdo, ya, genial. También pueden poner que están sorprendidos, que están confundidos, están en desacuerdo. Eso es lo interesante de esta manera de interactuar, ¿no? Para poder yo poder observar, ¿no? Si hay alguien que está triste, ya pues todos, entre todos, los consolamos, ¿no? Y le decimos, no estés triste, pues hay que aprender, para eso estamos en la universidad, hay que esforzarnos, ¿sí? Entonces, va por ahí también la interacción, aprovechando que necesito también su feedback, su retroalimentación, que estén ahí, que estén vivos, que no sean unos nombres nomás que estoy viendo en la pantalla. Es complicado, de hecho, no sé si obviamente ya habrán llevado cursos virtuales. Es complicado este tema porque hay que esforzarse el doble para estar concentrados, para mantener la atención. Es mucho más fácil distraerse. ¿Por qué? Porque nadie me está mirando. Espero que no estén ahorita en su cama, tirados, con pijama, ¿no? Con la tele en el fondo, ¿no? Sino más bien que traten de tener un lugar adecuado, ordenado, un escritorio donde está su computadora, su cuaderno, ¿no? Si tienen un cuaderno, deben tener un cuaderno para apuntar algunas cosas. Entonces, esa es una fórmula para el éxito en todos los cursos, en realidad, de todo tipo. Unidad 3, ya entramos al análisis de estabilidad, ¿no? Acá vamos a ver lo que es la estabilidad de taludes, modos de falla, el factor de seguridad, los métodos que se utilizan. Acá ya se hace mucho más complejo el tema computacional, por eso vamos a utilizar algún programa de cómputo. Por ahí vamos a ver cómo gestionamos, que nos puedan ayudar. Yo les voy a enseñar a utilizar un programa, ¿no? El uso del programa de cómputo. Y bueno, espero que podamos. Yo sé que la universidad tiene, no sé si en Monterrey, en Villa, en alguna aula computacional, tiene un programa de estabilidad de taludes instalado. Entonces ahí vamos coordinando qué cosas se puede hacer para ver si es que, o sea, cómo resolvemos el tema del trabajo 3, ¿no? Vamos a hacer sondajes de preguntas teóricas, ¿no? Preguntas teóricas a modo de repaso. Todas esas van a ser pues, calificadas como nota del trabajo 3. Y la unidad 4, que es bastante interesante porque ya es, ¿qué hago? ¿Cómo soluciono si es que tengo problemas de inestabilidad? Y vamos a abordar dos temas principales. Los muros anclados, ¿no? Que son muros que se le inserta unos elementos a los que vamos a llamar anclajes, que van a ayudar a estabilizar ese talud, y los muros de suelo reforzado con geosintéticos, ¿no? Entonces ya son formas de estabilización de un talud. Ahí está la bibliografía, pueden buscarla, es importante que puedan ir repasando. Estructuras de contención en ingeniería geotécnica, semestre 2023-1. ¿Qué vemos ahí? Obviamente, un deslizamiento. un deslizamiento, ¿no?
ha habido una masa de suelo que se ha desplazado y toda esa masa de suelo ha este, superado, digamos, cualquier límite, ha traspasado incluso a la carretera. ¿Qué está ocurriendo ahí en el fondo? Una inestabilidad. Hay unas fuerzas que estaban tratando de mover al macizo de suelos. Habían unas fuerzas que estaban resistiendo, unas fuerzas actuantes, y claramente venció las fuerzas actuantes, ¿no? Y todo el suelo se derrumbó, se deslizó, hubo un desplazamiento, incluso llegó a la carretera, pudiendo causar, pues, obviamente, daños incluso a la vida del ser humano, ¿no? Fíjense que estamos hablando de fuerzas que actúan, fuerzas que resisten, y hay un equilibrio. Va a haber una necesidad del ser humano de cuando construye algo, alguna obra, ya sea un talud, una carretera, un edificio, un puente, una central termoeléctrica, una base nuclear, cualquier obra donde se intervenga y se interactúe. De hecho, siempre se va a interactuar con la naturaleza, con el suelo, con la roca. Se va a tener que definir esto. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan y cuáles son las fuerzas que resisten? Y claramente nosotros tenemos que ver la forma de que las fuerzas que resisten sean mayores a las fuerzas que actúan. Las fuerzas que actúan son las fuerzas que van a causar la inestabilidad, tratan de desestabilizar al sistema. Y las fuerzas que resisten van a ser las que van a justamente resistir, tratar de contener, tratar de impedir de que esas fuerzas que actúan generen ese desplazamiento. En nuestro curso de cimentaciones o geotecnia hemos hablado de que las fuerzas resistentes, digamos, básicamente va a estar influida por la resistencia cortante, ¿no?, de los suelos. ¿Qué parámetros se definían para la resistencia cortante? A ver, ¿quién me dice? Necesitamos definir unos parámetros de los suelos. ¿Se acuerdan? ¿Qué parámetros? Que nos definen la resistencia al corte. Y hablábamos de, allá, Giraldinho dice, ángulo de fricción, módulo de corte. El módulo de corte en realidad es un aspecto de deformación, ¿no?, cohesión, ya. Entonces tenemos dos parámetros, el ángulo de fricción y la cohesión. Esos nos definen la resistencia al corte, ¿no? El módulo de corte, el módulo de elasticidad, el módulo de Poisson, son parámetros de deformación. Entonces, van a definir cuánto se deforma un suelo. Pero en términos de resistencia al corte, hablamos de dos parámetros primarios, ¿no?, básicos, el ángulo de fricción y la cohesión, ¿no? Estos van a depender, y eso, por favor, les pido que repasen las clases de resistencia cortante que han llevado en el curso de geotecnia, de cimentaciones, en sus semestres pasados. Y la parte de mecánica de suelos, definitivamente, ¿no? Entonces, acá está ocurriendo un fenómeno físico, básicamente, porque fíjense que hay fuerzas que actúan, fuerzas que resisten, y si en caso las fuerzas que actúan son mayores a las fuerzas que resisten, ocurre esto, el deslizamiento.
¿no? ¿Qué es lo que normalmente suele pasar? No se evalúa bien estos parámetros de resistencia y por lo tanto no evalúo bien a las fuerzas que resisten y por lo tanto no evalúo bien la relación que va a haber entre estos dos. Y si no lo hago bien y me gana las fuerzas actuantes, todo el derrumbe que se ocasiona. Entonces, la resistencia cortante, evaluar los parámetros de ángulo de fricción, cohesión, son importantísimos, ¿no? Acá tengo una ruptura de la presa de residuos mineros en Brasil. Y para eso acá hay un videíto que les voy a compartir, A ver. La aplicación, pantalla. Ya, fíjense este video. Acá vemos primero una presa. Esto es una presa en Brasil. Fíjense la presa bien bonita, incluso tiene vegetación, está todo verde. Por detrás hay un embalse, está conteniendo agua, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Y vemos el video. Toda la presa falló. Lamentablemente, este ha sido un caso muy, muy crítico. Ha sido hace poco, ¿no? Relativamente poco. Gente, todo el volumen de material que a esa escala parece un fluido, ¿no? Parece un fluido viscoso, parece algo que se transporta con tal velocidad que, fíjense, muchas veces, como en algunos casos, no han podido ni siquiera tener tiempo para reaccionar, para ponerse a salvaguarda. Es una represa de tierra, efectivamente, ¿no? El año, me parece, 2019. Entonces, notar eso, ¿no? Aquí ha habido un tema de repente un descuido, habría que ver bien, digamos, evaluar bien la situación, pero todo se resume en el hecho de evaluar adecuadamente ese comportamiento del suelo entre las fuerzas actuantes y las fuerzas resistentes. En estos casos de presas puede haber infiltraciones de agua, puede haber flujo. De repente ese flujo puede generar una tubificación, ¿no? Empieza un flujo primero muy delicado, pero como hay corriente de agua, esa corriente de agua va arrastrando finos, partículas pequeñas, y cada vez va creciendo esos pequeños tubos, ¿no? Y el agua cada vez va saliendo más y más y más y más, hasta que en algún momento ya todo el sistema está demasiado tubificado y falla, ¿no? Por un tema de esfuerzo. Muchos aspectos, ¿no? Habría que estudiarlo bien, pero lo importante es eso, ¿no? Tratar de identificar bien esas fuerzas que actúan y las fuerzas que resisten. Vamos a El Salvador. Luego de un terremoto de magnitud 7.7 en 2001, fíjense que ocurre un deslizamiento. Y lamentablemente hay casas bajo. 108.000 casas destruidas. Muchos caminos fueron dañados por más de 16.000 derrumbes. Igual, ¿no?
en este caso, ¿quién ha sido, digamos, aparte, digamos, de las fuerzas actuantes, ¿no? Acá teníamos fuerzas actuantes del peso del suelo, ¿no? Y de pronto se agregó una fuerza actuante correspondiente al sismo, ¿no? El sismo generó una fuerza actuante adicional. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos en una zona sísmica, tenemos también que considerar ese efecto del sismo. ¿Qué va a ocurrir cuando ocurra un terremoto? ¿Qué va a pasar con el talud? Esas fuerzas actuantes van a crecer, ¿no? ¿Hasta cuánto? Si esas fuerzas actuantes crecen más y se genera una mayor magnitud comparada con las fuerzas resistentes, entonces va a ocurrir esto, un deslizamiento, lamentablemente pérdidas de vidas de seres humanos, etcétera, ¿no? Entonces es obviamente muy importante tener que evaluar bien eso para evitar este tipo de situaciones. Vámonos acá a nuestro país. Cierran por seguridad carretera entre Bagua Grande y Pedro Ruiz, en Amazonas. Hay un tramo que ha sufrido una serie de derrumbes y esos derrumbes incluso ocasionaron el embalse del río Cucubamba y ese embalse inundado la pista. Pero fíjense, ¿no? La carretera, incluso acá hay unos muros de contención, ¿no? Hay unos muritos de contención que seguramente al momento de diseñarlos dijeron acá es suficiente, pues un murito de contención para retener, digamos, todo relleno que estamos generando por la construcción de nuestra carretera, ¿no? Pero ¿dónde está la superficie de falla? Más profundas, ¿no? La superficie de falla que está pasando por debajo y está arrastrando carretera y todo, ¿no? Muro y todo. Las fuerzas actuantes están llevando todito, ¿no? Se habrá evaluado adecuadamente las propiedades en profundidad, algún efecto geológico, ¿no? Porque podamos saber que hay movimientos de todo tipo, ¿no? Movimientos lentos, movimientos rápidos. De repente este movimiento no ha sido un movimiento como este, ¿no? Como el de El Salvador. De El Salvador vino el sismo, generó que las fuerzas actuantes crezcan, las fuerzas resistentes fueron superadas y de pronto se derrumbó todo de manera repentina, ¿no? Ahora me podría parecer de que es algo más lento. De pronto ha ido moviéndose, movimientos a diferentes velocidades. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? ¿Qué hacemos? Nosotros cuando evaluamos un, un talud, un corte, tenemos que empezar a ver las formas de estabilizar, ¿no? Y en eso se va a plantear diferentes tipos de estructuras de contención, diferentes alternativas que nosotros podríamos aplicar para contener esos esfuerzos que se están generando por construir, no sé, pues una carretera, ¿no? Imagínense si nosotros tenemos una montaña, ¿no? Una montaña y luego quiero construir una carretera. Entonces, ¿qué debo hacer? Probablemente haga un corte, ¿no? Estoy generando un corte en esa montaña. La pregunta es, ¿qué ángulo, digamos, tendrá que tener este talud que estoy cortando para que se mantenga estable, ¿no? Y ahí entra nuestros conocimientos de mecánica de suelos,
de resistencia al corte, tengo que definir cuál es el ángulo de fricción, la cohesión de este material, el peso unitario, ¿no? Que me van a permitir evaluar, utilizando algún método, ¿no? Ese grado de estabilidad. Y el resultado será, bueno, utiliza un ángulo determinado θ y con ese ángulo cortas. Ese ángulo te va a garantizar de que ese talud es estable. Si no evalúo bien esto, las fuerzas resistentes que voy a evaluar van a ser erróneas, el ángulo que dé en el resultado va a ser erróneo y lo más probable es de que se genere un deslizamiento, una falla de este talud, ¿no? Una falla por ahí, se derrumba todo. Entonces, hay diferentes tipos de estructuras que puedo generar para contener ese tipo de situaciones, ¿no? Porque, fíjense, no necesariamente lo único que puedo hacer es cortar, ¿no? De repente hay otras razones por las cuales el corte no es, digamos, la mejor opción. Fíjense, por ejemplo, acá. ¿Qué está pasando? Imagínense que el terreno natural iba por acá, ¿sí? ¿No? Ese es el terreno natural y acá alguien construyó su casita, no tuvo problemas con el talud porque no había la ladera, digamos, era la pendiente moderada, todo bien. Y viene pues el municipio, viene no sé, pues, el Ministerio de Transportes y dice, vamos a construir una carretera, ¿no? Una carretera que me va a ayudar pues a generar pues conexión entre los pueblos, al crecimiento socioeconómico de todas esas poblaciones. Entonces tenemos que construir la carretera. ¿Qué hago? ¿Qué va a pasar? Que tengo que cortar este material, ¿no? Voy a cortarlo, voy a eh, retirarlo, ¿no? Pero ¿qué hago? Si el límite de propiedad de la señora que tiene su casita ahí es este, ¿no? Yo no puedo invadir. Podría invadir, pero de pronto tendría que pagarle, indemnizarle, de repente llevarle a otro lado, decirle, bueno, ya no va a vivir acá, ahora viva allá, le pago su casa, le pago esto, todo un tema judicial que podría complicarse. Entonces, primera opción sería de pronto, si yo tengo vamos a borrar esto, si yo tengo geométricamente mi carretera y la necesidad de tener este límite, hasta ahí es mi carretera, este es el límite de propiedad de la señora, que no puedo mover, este es mi límite de proyecto, que podría ser un corte, ¿no? Lo corto hasta ahí, ¿no? Entonces evaluaré, ¿no? ¿Cuál es la cohesión? ¿Cuál es el ángulo de fricción de este suelo? ¿Cuál es el peso unitario de este suelo? ¿No? Y entonces diré, este ángulo que me da, de pronto me genera un talud inestable, ¿no? Las fuerzas resistentes son mayores, perdón, son menores que las fuerzas actuales, ¿no? Son menores que las fuerzas actuales. Por lo tanto, no puedo generar este ángulo, ¿no? Alternativa. Alternativa 1, un muro de contención. Y ahí entra este murito de contención. Hago un murito que me va a permitir contener todos estos esfuerzos que se están generando acá, sin generar un daño, sin invadir el límite de propiedad, permitiéndome a mí cortar adecuadamente todo lo que corresponde, y el murito va a ser pues acá el héroe de la película que me va a resistir todos esos empujes que se están generando, todas esas presiones laterales que se están generando debido al propio suelo, debido a la sobrecarga que se está generando por la casa, etcétera, etcétera.
Y acá vemos, ¿no?, un ejemplo. Fíjense que este muro de la fotografía es un muro llamado de pirca, ¿no? O sea, son piedras unidas con cemento, ¿no? Con concreto. No necesariamente, y a eso voy, el muro de contención tiene que ser pues de concreto armado, ¿no? Y ahí va a depender. Vamos a ver que hay diferentes tipos de muros de contención. Puede ser de este tipo, en realidad pues se denominaría más técnicamente de concreto ciclópeo, ¿no? Concreto ciclópeo, que son piedras unidas con cemento, con concreto, ¿no?, con una mezcla de concreto. Pueden haber muros de contención de concreto armado, ¿no? Entonces vamos a ver, dependiendo del material, qué tipos de muros de contención existen. Muy bien, también podrían haber muros de gaviones, ¿no? O sea, en vez de poner acá un muro de gravedad, y eso lo vamos a ver más adelante cuando definamos los tipos de muros de contención, podremos poner también un muro de gaviones, ¿no?, que seguramente han visto en algún, puede ser de esta forma, ¿no? O puede ser al revés, ¿no? Podría ser de esta forma o podría ser de repente algo así, ¿no? Gaviones, ¿no? Gaviones, ¿no? Los gaviones se usan más para defensa ribereña, sí. ¿Por qué? Porque fíjense que en un río muchas veces van a encontrar esa piedra la que compone los gaviones fácilmente, es fácil de manejar, fácil de trabajar, pero no está limitado para las defensas ribereñas, ¿no? Simplemente lo usan porque es más práctico, más barato, la necesidad de poder eh, contener esos empujes de pronto podría ser más simple, ¿no? Pero no necesariamente. Yo podría utilizar un muro de gaviones en cualquier sitio. Obviamente va a respetar a un diseño, ¿no? Tengo que diseñarlo y tiene que satisfacer todos los criterios que vamos a ver justamente en el curso. ¿Qué pasa cuando se construye? Y ahora está pues obviamente muy de moda, no de moda, sino por necesidad, se están construyendo edificios muy altos, ¿no? Muy altos, y por exigencias tienen que tener una cantidad de sótanos, o en realidad de estacionamientos, ¿no?, para cada departamento, y por lo tanto, como no hay mucho espacio, los tienen que hacer en los sótanos. Entonces se tiene que construir una serie de sótanos que va a implicar una excavación vertical, ¿no? Fíjense que acá es el terreno, y yo tengo que excavar verticalmente para llegar pues al último nivel de sótano, de repente por ahí, ¿no? Y poder construir mi cimentación, ¿no? De repente por ahí, por ahí. Pero fíjense que el corte es vertical. Entonces uno dice, a ver, ¿qué pasa si yo corto verticalmente? Este suelo, ¿qué tiene? Tiene una cohesión, tiene una fricción, tiene un peso unitario. Si yo lo corto verticalmente, no sé, pues imagínense, acá tenemos dos sótanos, ¿no? Dos sótanos podrían ser unos 5 o 6 metros, ¿no? 5 a 6 metros. ¿Qué ocurrirá? Este talud será estable dependiendo de esto, ¿no? O sea, no, yo no podría decir ahorita sí o no. Depende de los parámetros de resistencia. De repente hay un suelo muy cohesivo, o de repente es roca, imagínense, y ahí sí podría soportar 5 o 6 metros. Pero ¿qué tal es como este, no? Esa es la grava de Lima. Fíjense las partículas gravosas. Hay gravas, piedras de tamaños grandes, pero es un material básicamente friccionante. Entonces tendrá sus propias características de ángulo de fricción, cohesión, peso unitario. Y si yo hago un análisis de estabilidad de taludes considerando ese corte, digamos, de 5 metros,
de repente, y es muy probable que me salga que esto falla. Todo esto se vendría abajo si es que hago ese corte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Plantear una solución, y la que habitualmente se está utilizando en nuestro medio actualmente es la de los anclajes. Inserto unos elementos que me van a permitir ir excavando poco a poco, ¿no? O sea, va a haber una excavación, digamos, secuencial. Excavo hasta este nivel, ¿no? Construyo mi pared y genero un anclaje. Este anclaje lo que me va a dar es una resistencia, una fuerza de tensión, ¿no? Una fuerza en este sentido, y me va a aguantar cualquier movimiento en este sentido, ¿no? Como que si yo pongo un clavo a la pared, ¿no? ¿Qué pasa cuando estoy poniendo un clavo en la pared? Ese clavo lo que está generando son fuerzas de fricción, ¿no? Esta es la pared, yo pongo mi clavito y se está generando unas fuerzas de fricción entre la pared, el material de la pared y el clavo. Digo, cuando trato de jalarlo, no puedo, ¿no? Porque hay una fricción bien alta en esta interfase. Y por lo tanto, puedo yo colgar pues un marco o lo que quiera, ¿no? El funcionamiento de un anclaje es muy similar. Nosotros insertamos un elemento que va a tener normalmente de material del bulbo, y a eso lo vamos a ver al final del 4. Va a tener un bulbo de mortero, va a tener un cable, pero todo con la misma idea, resistir esa fuerza de tensión. Cuando este muro trate o sea, cuando el empuje del suelo trate de empujar justamente al muro, trate de empujarlo, el que va a aguantar es este anclaje, ¿no? Anclo por acá, siguiente etapa, excavo otra vez hasta acá, otro anclaje, y ya la pared de esta excavación está contenida. Y termino de excavar para mis zapatas y ya está, ¿no? Entonces, si acá se ve, han excavado verticalmente, acá se ve un poco los paños, ¿no? Cómo han ido excavando poco a poco, ¿no? No es una excavación que se vaya a hacer de una sola, ¿no? Yo no excavo, no sé, pues los 6, 7 metros de sótanos o los 10 metros, no sé, lo que sea necesario, sino lo hago poco a poco. Y es la técnica de los muros anclados, ¿no? Entonces, eso me sirve a mí para el caso de excavaciones verticales. ¿Qué se hacía antes? Antes se hacían las famosas calzaduras, ¿no? ¿Qué hacía? ¿Qué era? Yo excavaba un poco y generaba un muro de concreto ciclope, un dado de concreto ciclope. Y excavaba todo esto, ¿no? Igual acá. Luego, excavaba otro metro y generaba otro dado, pero más profundo, de concreto ciclope. Seguía excavando, generaba otro dado más profundo aún. Y así hasta el final. Otro más profundo todavía, de concreto ciclope. Pero fíjense, y no, o sea, funcionaba hasta cierta altura, ¿no? 6, 7 metros, pero más allá ya tenía que hacer una suerte de túnel para introducirme dentro del terreno todavía del vecino, y eso era bastante peligroso. Muchas veces se han derrumbado acá en la ciudad de Lima cuando se estaba ejecutando estas calzaduras. Y evidentemente todavía era crítico porque estabas invadiendo bastante al terreno del vecino, que si bien más adelante el vecino podría venir para construir y botarlo, porque estas estructuras son temporales, finalmente era bastante riesgoso y era demasiado invasivo, muy masivo, ¿no? Entonces, poco a poco se ha ido descartando eso y yendo hacia el lado de los anclajes. Ahí, por ahí está, no sé si está por ahí nuestra, ¿dónde
estás Eugenia, ahí está Eugenia, por ejemplo, está haciendo su tesis para plantear una opción distinta, ¿no? Ya son pilotes, o sea, son unos elementos que se introducen desde la superficie con un equipo, introduzco un pilote acá, ¿no? Un pilote excavado. Y ya me permite hacer una excavación masiva y evitar también en este tema de los anclajes, hay ciertas dificultades, ¿no? A veces han fallado incluso en la ciudad de Lima. Entonces, no es una técnica fehaciente, no es una técnica, digamos, 100% adecuada, tiene sus deficiencias. Y entonces nos corresponde a nosotros plantear soluciones, ¿no? Y ahí está un poco la idea de la investigación, ¿no? ¿Qué soluciones podemos poner a los problemas que se presentan? Fíjense que en puentes, por ejemplo, un puente está compuesto por estribos, ¿no? En los que son los apoyos eh, extremos, ¿no? En los extremos del puente. Este estribo va a soportar esfuerzos laterales, ¿no? Un empuje, y entonces tiene que saber este estribo poder soportar esos empujes del suelo, incluso solicitaciones sísmicas, etcétera, ¿no? Las aletas también. ¿Cuáles aletas? Ah, claro, estas aletas, dices. Sí, efectivamente, ¿no? Porque estas también son muros que están soportando el empuje que se está generando por el suelo de acá. ¿Sí? Entonces, todo esto es un sistema de contención de los suelos que están por detrás, ¿no? También hay que diseñarlos. Hay que diseñar considerando ya no solo el paso, digamos, de los vehículos, ¿no? Un camión que va a pasar por acá, sino también el paso de eh, o digo, los esfuerzos que se están generando por los empujes del suelo posterior a los estribos de los puentes, ¿no? Todo eso tiene la misma lógica, tiene la misma metodología de cálculo que lo vamos a ir viendo en nuestra clase. Acá tenemos una presa, por ejemplo, como la presa que habíamos visto en el video. ¿Cómo está compuesta una presa? Una presa de tierra, por ejemplo, está compuesta por un núcleo que tiende a ser un material impermeable, puede ser una arcilla, que tiende a ser un material impermeable, puede ser una arcilla, y digamos como que el cuerpo, ¿no? de la presa. Este ya puede ser de otro material. Acá, no sé si han visto eso en algún curso, va a haber un tema de flujo de agua, ¿no? Dependiendo justamente de las propiedades del núcleo, porque acá hay un diferencial, ¿no? Acá hay una presión de agua y acá en la parte de tras 2 hay otra presión, puede estar ahí, puede estar más abajo, ¿no? Hay un diferencial de presión. Entonces va a tender a haber una presión de agua, un flujo de agua. ¿Qué pasa cuando este empuje de agua está generando esa presión sobre el núcleo, sobre la presa? Va a haber una condición, ¿no? Es una condición en la que este talud de la presa tiene que soportar, ¿no? Yo tendría que hacer un análisis de estabilidad del talud bajo la condición de embalse, ¿no? Está un embalse, ¿no? Está el agua en su tirante máximo. Entonces yo evalúo la estabilidad del talud, si esto se puede venir, qué va a pasar con el talud que está por delante, cuál es el factor de seguridad, que son términos que vamos a ir viendo más adelante, pero básicamente es evaluar las fuerzas resistentes, las fuerzas actuantes, etc., ¿no? Pero hay otra condición. ¿Qué pasa si yo genero un desembalse rápido, ¿no? ¿Qué es un desembalse? O sea, hago que el agua discurra, ¿no? Para bajar el tirante de agua. Entonces abro las compuertas. Fíjense que acá hay unas compuertas. Bueno, este es un vertedero, ¿no?
que permite que si el tirante de agua no suba de una determinada altura. Pero fíjense por acá, ¿no? Hay una salida de agua. Yo puedo abrir esta compuerta y permitir que toda el agua se vaya por ahí. Que claro, que esa compuerta es controlada, ¿no? Hay un ducto, ¿no? Que está pasando por ahí, ¿no? Entonces yo abro la compuerta, todo el agua sale y está generándose un desembalse. Ese desembalse lo que va a ocasionar es de que vaya un flujo de agua en este sentido. Y las propiedades de los suelos, el ángulo de fricción, las propiedades resistentes cambien. Entonces yo tendré que evaluar esas propiedades para la condición de un desembalse rápido y definir el factor de seguridad en esa condición. No vaya a ser de que cuando se genere el desembalse, todo este talud se venga abajo, ¿no? Se viene abajo. Es otra condición que se tiene que evaluar en una presa, ¿no? Y así, entre otros. Acá tenemos otra condición. Fíjense una tabla estaca que se denomina a un elemento vertical que yo voy a introducir en el suelo. Acá está el elemento de la tabla estaca, ¿sí? Y ese me va a contener los esfuerzos laterales que se estén produciendo del suelo, considerando de que en el otro lado lo habitual para el momento de usar tabla estacas es de que haya agua, normalmente junto al mar, que permite eso de que tener un acercamiento mejor de las naves, ¿no? De las naves, ya sean barcos, caletas, ¿no? Entonces pueden acercarse más porque el tirante de agua es lo suficientemente profundo para que pueda el barco acercar, ¿no? Entonces esto va a ocurrir mucho en un muelle, ¿no? Un muelle donde se necesite que los barcos se acerquen para generar, pues, digamos, la carga y descarga de esas embarcaciones. Yo necesito, porque yo podría, no sé, pues hacer un talud, ¿no? Hago un talud así. ¿Qué va a pasar? Que el barco no va a poder acercarse hasta ahí. El barco va a tener que posicionarse de repente por acá, ¿no? Y obviamente todo esto es agua, ¿no? Entonces no voy a poder generar pues esa carga y descarga de manera eficiente. Entonces, necesito un elemento vertical, denominado en este caso una tabla estaca. Una tabla estaca que dependiendo de la profundidad, ¿no? Voy a ver la necesidad de utilizar un anclaje, ¿no? Justamente porque estoy evaluando las fuerzas actuantes, que son el empuje, y las fuerzas resistentes, que me van a definir con los parámetros de resistencia y peso unitario. Entonces, con eso voy a definir si es que es necesario utilizar un anclaje adicional o simplemente puedo empotrar esta tabla estaca hasta una determinada profundidad, lo suficiente para que no se genere desplazamiento, ¿no? Fíjense que debido al empuje, la tabla estaca podría terminar en esta posición, ¿no? Puede doblarse, ¿no? Exagerando. Todo eso tenemos que controlarlo. Por eso es de que se pone, por ejemplo, este anclaje, ¿no? Para evitar ese desplazamiento lateral, ¿no? Delta sigma. Delta, ¿no? Responde a un diseño. Responde a un diseño en el cual se tienen que evaluar las fuerzas actuantes, inclusive, ¿no? Acá, por ejemplo, la sobrecarga que está generando de repente los montacargas, los camiones, de repente que se acerquen, digamos, a la tabla estaca, ¿no? Hay una sobrecarga que va a influir, va a generar una fuerza actuante. El empuje del suelo, el mismo agua, ¿no? Probablemente el agua también esté por este nivel, ¿no? El agua va a generar una presión hidrostática y la presión hidrostática también va a generar un empuje adicional. Todas son fuerzas actuantes. Y las resistentes que me va a dar pues el propio suelo con su ángulo de fricción, su cohesión, su peso unitario. Evaluamos fuerzas actuantes, fuerzas resistentes, cuánto se tiene que empotrar, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Son sistemas de contención para diferentes tipos de condiciones que nosotros podamos encontrar en nuestras obras de
Muy bien, ya. Muy bien, continuamos. Entonces, ahora ya nos metemos de fondo a los cálculos que tanto nos gustan. Presiones laterales. Recuerden, nosotros hemos estado hablando en mecánica de suelos de esfuerzos verticales, ¿no es cierto? ¿Cómo se calculaba un esfuerzo vertical? Se calculaba multiplicando el peso unitario por la columna, por la altura del suelo que está por encima del punto que yo estoy queriendo definir, ¿no? Si tengo acá un punto, digamos, de evaluación, ¿no? La partícula de suelo, ese suelo está soportando un esfuerzo vertical, primero, ¿no? Hablemos del esfuerzo vertical, que ya lo conocemos, ya sabemos cómo calcularlo. Es el gamma Z, ¿no? El gamma es el peso específico, peso unitario del suelo, y el Z es la columna que está soportando, ¿no? La columna de suelo. Todo este suelo, por encima de este punto, es ese esfuerzo que está generando sobre esta partícula de suelo, ¿no? Unidades de presión, unidades de esfuerzo, ¿no? Por eso es de que vamos a ver los términos, ¿no? Hablábamos de presión lateral o de esfuerzo, son de alguna forma sinónimos, ¿no? Entonces el esfuerzo vertical va a estar definido por ese gamma Z, ¿sí? Si hay agua, ¿no? Tendremos que hablar de un peso, de un esfuerzo efectivo, en donde restamos la presión de agua, ¿no? La presión de poro, la presión poro-presión, ¿no? Presión de agua, está definida por el peso específico del agua por la altura de agua, ¿no? Dependiendo de dónde esté. Todo eso son conceptos que ya venimos habiendo evaluado en mecánica de suelos, ¿sí? Acá, ¿qué cosa nos interesa en el tema de esfuerzos laterales? Son los esfuerzos horizontales, ¿no? Y entonces, ¿cómo calculo los esfuerzos horizontales? Resulta que los esfuerzos horizontales están en relación a los esfuerzos verticales. Y esa relación, ese cociente entre los dos esfuerzos, se define como un coeficiente de presión de suelo, K, ¿no? O sea, si yo relaciono el esfuerzo horizontal entre el esfuerzo vertical, voy a obtener un valor K. A ese K yo lo llamo coeficiente de presión de suelo o coeficiente de esfuerzo lateral, ¿sí? Por favor, los términos, familiarícense. Coeficiente de esfuerzo lateral, coeficiente de presión de suelo, básicamente es lo mismo, ¿no? El tema está en que nosotros acá estamos considerando de que el suelo es una masa homogénea e isotrópica, de extensión infinita y sobre una superficie plana. Entonces, estamos haciendo ciertas suposiciones que nos van a permitir definir justamente el esfuerzo vertical. Para calcular ese esfuerzo vertical, yo asumo de que todo es horizontal, ¿no? La superficie del terreno es horizontal, de que este terreno se extiende infinitamente en ambos sentidos, ¿no? ¿Qué es lo que más o menos ocurre? Porque estamos hablando de un elemento infinitesimal, ¿no? Un elemento pequeño, y ya unidades de metros, ¿no? Hace de que, digamos, se considere pues de una extensión infinita, ¿no? Lo único que por ahí es discutible es el tema de que el suelo es homogéneo e isótropo. Y como bien sabemos, eso no es tan real, pero es una asunción que se hace para poder simplificar algunos métodos numéricos que se van a utilizar, digamos, más adelante. Cuando el suelo está, lo que les decía, bajo el nivel freático, el esfuerzo intergranular, es decir, efectivo, ya es un esfuerzo efectivo, si es que hablamos de un esfuerzo bajo el nivel freático, se reduce por una magnitud de la presión de agua, la poropresión, presión de poro, como quieran llamar,
Entonces el esfuerzo efectivo terminará siendo el esfuerzo total, ¿no?, menos la presión de poro. Como les había dicho, la presión de poro está de menos la presión de poro. Como les había dicho, la presión de poro está definida por el peso específico del agua y su columna de agua. Si por ejemplo, el nivel de agua, vamos a poner un ejemplo aquí, el nivel de agua se encuentra por acá, ¿no? Imagínense que está a una altura de ZW. Entonces, para esta condición, existe nivel de agua, el esfuerzo efectivo vertical será igual al esfuerzo total vertical menos la presión de poro U. Reemplazando sería el gamma Z, que es el esfuerzo total, menos el gamma del agua por el ZW, ¿no?, que es este ZW, que es la altura de la columna de agua que está soportando ese suelo en ese punto que estamos evaluando. ¿Cuánto vale el peso específico del agua? A ver, Franklin López. Franklin Adrián López Medina. Peso específico del agua, en la unidad que usted desee. Hola, ¿me escucha? Sí, Hola, te hola, hola, escucho hola, fuerte hola. y claro. Ah, disculpe, es que no prendía mi audio. Es Ajá. 1000 kilogramos entre metro cúbico. Dice 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Lo que es lo mismo que 1 gramo por centímetro cúbico. Y si hablamos en el sistema internacional, el peso específico del agua es 9.81 kilonewtons por metro cúbico. Y a veces lo vamos a aproximar a 10, ¿no?, kilonewtons por metro cúbico. Son datos que ya los manejamos, ya tendríamos que tenerlo claro, ¿no? El peso específico del suelo es algo que debemos definir en laboratorio, ¿no?, dependiendo de si está saturado, si está húmedo o está seco, variará, y también variará de acuerdo al tipo de suelo. Entonces, necesitamos tener claro cómo se calculan los esfuerzos efectivos y totales verticales, ¿no? Entonces hay que repasar eso para poder calcular. ¿Por qué? Porque acá lo que nos interesa es el esfuerzo horizontal. Y estamos viendo que el esfuerzo horizontal en realidad es una proporción del esfuerzo vertical, ¿no? Vamos a ver que ese coeficiente de esfuerzo lateral K es un valor que va a multiplicar al esfuerzo vertical para poder obtener el esfuerzo horizontal, ¿no? Lo que les estoy diciendo es que si yo quiero obtener el esfuerzo horizontal, lo que voy a hacer es definir un coeficiente de empuje lateral, K, y multiplicar por el esfuerzo vertical, ¿no?, siguiendo esta forma. Obviamente, necesito conocer esto para poder definir el esfuerzo horizontal. Ahora, tenemos diferentes condiciones de esfuerzos horizontales en el suelo, y estas van a depender del movimiento que se genere por la acción del suelo o de alguna sobrecarga de algo que nosotros estemos generando. ¿Cuál va a ser la dirección del movimiento? Una condición, primero, es la denominada en reposo, y su nombre lo indica. El tema del reposo es de que no hay movimiento. Si hablamos de algún tipo de movimiento como un delta H, ese delta H en la condición en reposo es cero. No hay movimiento del suelo, no hay movimiento de ningún elemento, y por lo tanto se está considerando la condición en reposo.
esa condición de reposo tendrá un coeficiente de empuje lateral en reposo. Se denominará de esa forma, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Que si queremos evaluar bajo una condición en reposo, es decir, de cero movimiento, yo tendré que calcular o definir un coeficiente de empuje lateral para esa condición, que es la condición en reposo. ¿Cómo la simbolizamos? El K que habíamos visto con un subíndice 0. K sub 0 nos va a definir el coeficiente de empuje lateral en la condición de reposo. Luego tenemos una condición activa. La condición activa, fíjense en la figura B, es cuando hay un movimiento, fíjense en este sentido. El elemento, que es este, digamos, muro que estoy dibujando de azul, va a moverse hacia, en términos de la pantalla, hacia la izquierda, ¿no? ¿Qué se está generando? Se está generando una cuña, una falla, una superficie de falla en el suelo con ese movimiento, con un movimiento hacia la izquierda. Obviamente es relativo, ¿no? Podría ser hacia la derecha, hacia la izquierda, pero depende de la posición del muro, ¿no? Fíjense que el muro está, o sea, el corte está en este caso a la izquierda, ¿no? Y el movimiento es hacia adelante, ¿no? Se está generando, ¿qué cosa en el suelo? Una suerte de descarga, ¿no? Si nosotros tenemos una partícula de suelo, un elemento infinitesimal, se está generando en él un esfuerzo de descarga. Se está reduciendo el esfuerzo horizontal que antes tenía, ¿sí? A esa condición en la cual se le reduce ese esfuerzo horizontal debido al movimiento, en este caso a la izquierda, se le denomina una condición activa. Entonces, acá, digamos como que va a ser el movimiento positivo, en este caso hacia la izquierda, ¿quieren? Y de acuerdo a esa condición, vamos a tener que evaluar un coeficiente de empuje lateral K, pero para la condición activa. Y le ponemos un subíndice A. ¿Y qué es la condición pasiva? La condición pasiva es cuando el movimiento, de acuerdo a la imagen, parte de un elemento vertical, se mueve ya también hacia la derecha en nuestra imagen, ¿no? Entonces yo tengo un movimiento en este sentido. ¿Qué está ocurriendo con la partícula de suelo que está, por ejemplo, por acá? Se está incrementando el esfuerzo horizontal que antes tenía, ¿no? ¿Por qué? Porque el movimiento es para este sentido, entonces se le está agregando un esfuerzo horizontal. Bajo esa condición, digamos como que el movimiento relativo es negativo, o sea, en el sentido hacia la derecha, ¿no? Y por lo tanto yo requeriré un coeficiente de empuje pasivo, ¿no? Para la condición pasiva. Fíjense, el K, coeficiente de empuje lateral, que puede estar para las tres condiciones, o en reposo, activo o pasivo. Ahora lo vamos a desarrollar mucho mejor cada una de esas condiciones. Los esfuerzos horizontales en el suelo, algunos comentarios, ¿no? Los esfuerzos horizontales o presiones laterales, ¿no? O esfuerzos laterales, todas esas son formas de decir lo mismo, esfuerzos horizontales, esfuerzos laterales, presiones laterales, ¿no? Varían de un límite inferior, que es el estado activo, a un límite superior, que es el estado pasivo. Fíjense cómo los esfuerzos pueden ir desde su límite inferior, que es el estado activo, va a pasar por la condición en reposo, que es un estado intermedio, hasta un límite superior, que es el estado pasivo, en el que yo voy a descargar al suelo
en el estado activo, lo estoy descargando, luego voy a pasar por un estado de reposo, y luego voy a empezar a cargar, cargar, hasta que falle en el estado pasivo, ¿no? El esfuerzo lateral depende de la deformación, ¿no? Fíjense que hemos visto que esa deformación, ese desplazamiento, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, va a definir ese esfuerzo lateral. Si no hay deformación, si no hay desplazamiento, estamos en una condición en reposo. El cociente entre el esfuerzo efectivo horizontal al vertical se llama coeficiente de presión lateral de tierra, puede ser activo, pasivo, de reposo o intermedio. Es lo que ya hemos definido en la anterior diapositiva, ¿no? El cociente entre el esfuerzo efectivo horizontal y el vertical es el coeficiente de presión lateral de tierra. Bueno, algunos hablan presión lateral de tierra, presión lateral de suelo, lo mismo. Puede ser activo, pasivo, en reposo, incluso uno intermedio. Hay reglamentos, por ejemplo, que dicen, nosotros tenemos que calcular el empuje lateral aplicando un coeficiente de empuje activo, ¿no? Entonces, estamos asumiendo que va a haber una descarga, un movimiento, etc. Otros dicen, no quiero que haya movimiento, entonces calculo con el de reposo. Y hay también otros reglamentos que dicen usa un estado intermedio, de repente la mitad del coeficiente de empuje de reposo más la mitad del coeficiente de empuje el coeficiente de empuje activo, la mitad del empuje activo más la mitad del coeficiente en reposo. Y ese será tu coeficiente de empuje de diseño, ¿no? Un estadio intermedio. Son diferentes criterios que utilizan diferentes normas, ¿no? Lo habitual es utilizar ese estadio inferior, que es el estado de empuje activo. Vamos a ver teorías clásicas, como la que es la de activo. Vamos a ver teorías clásicas, como la que es la de Rankine, la de Coulomb, ¿no? Para calcular la presión pasiva, activa, en reposo, ¿sí? Utilizando justamente los diferentes coeficientes. Nótese que la teoría de Rankine calcula la presión pasiva de una manera aproximada, ¿no? No es tan, de alguna forma, exacta, pero sí hay que tener en cuenta de que, a ver, no había puesto mi video, yo estaba pensando que me estaban viendo. Ahí estoy. Entonces, no necesariamente el de Rankine es muy aproximado para el tema de presión pasiva, pero hay que notar también de que todas estas teorías son teorías analíticas, ¿no? Que se han definido asumiendo algunas cosas. Entonces, siempre no es que en la geotecnia sea pues una matemática exacta. Hay que tener en cuenta de que hay muchas simplificaciones y por lo tanto hay incertidumbres, que si nosotros las tenemos en cuenta, tenemos que saber manejarlas, ¿no? Vamos a manejarlas justamente de repente con los factores de seguridad, ¿no? Yo sé que hay incertidumbre, sé que mis resultados no son 100% o exactamente determinísticos, ¿no? O sea, que no es un valor exacto, sino más bien son entidades probabilísticas, ¿no? Que varían en determinados rangos. El resultado va a variar en un determinado rango. Y para digamos, impedir de que eso sea un problema, se utilizan justamente los factores de seguridad. La sobrecarga aumenta la presión lateral. Vamos a ver cómo afecta una sobrecarga externa a la presión lateral. Y el nivel freático también va a incrementar la presión lateral porque el nivel freático va a generar un empuje hidrostático adicional y por lo tanto va a sumar a las presiones laterales del suelo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? A ver, por favor. ¿Están de acuerdo con todo lo que he dicho? ¿Están en desacuerdo? Usen, por favor, Ya está Lucía Margarita, está feliz.
Greg también, Álvaro Javier, están de acuerdo, muy bien, no hay nadie que esté en desacuerdo. Nicole no sabe, no opina, no dice nada. Vladimir tampoco mantiene su posición secreta. Ah, está feliz. Vamos, vamos, Adriana, Abigail, ¿qué dice? Adriana no dice nada. Bueno, pues, después no me digan. Entonces, ahora veamos la condición en reposo. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos un sistema, ¿no? Tenemos un elemento de contención, ¿no? Está definido. Incluso lo estamos haciendo más genérico porque acá hablamos de una sobrecarga, ¿no? Acá existe una sobrecarga Q. Tenemos los parámetros del suelo, el gamma, el C, la cohesión, la fricción. ¿Alguien se acuerda qué significa que tenga su apóstrofe? Estamos hablando de cohesión prima, phi prima. ¿Qué significa que tenga este simbolito acá? Cohesión efectiva. Muy bien. Ya. ¿Y bajo qué condiciones se define eso, los parámetros efectivos? ¿Condición drenada o no drenada? Drenada. Muy bien, Franklin. Gracias. Ajá. Excelente. Qué bueno que se acuerden de eso. Entonces, fíjense que condición crítica en suelos, digamos, friccionantes, va a estar definida por las condiciones drenadas, por lo tanto, de parámetros efectivos. ¿Ya? Entonces, analicemos este suelo, este elemento infinitesimal de suelo. Este está soportando un esfuerzo efectivo geostático, por eso es que tiene su índice O, ¿no? Que es un esfuerzo efectivo en reposo geostático. Va a haber el esfuerzo horizontal, efectivo también, ¿no? Entonces, yo calculo cuánto es el esfuerzo efectivo que está soportando ese elemento infinitesimal. Es la carga, ¿no? Cuando nosotros tenemos una carga de alguna forma infinita en este sentido, ¿no? O sea, es una carga continua, se puede asumir de que el efecto de esa carga sobre cualquier punto es constante. ¿Ya? Van a haber casos, lo vamos a ver más adelante, en que esta sobrecarga no es constante, ¿no? Sino de repente es una carga simplemente puntual, ¿no? Que está actuando a una determinada distancia, ¿no? Entonces, el efecto de esa carga puntual será distinto. Pero acá hablemos de una sobrecarga que es, digamos, teóricamente infinita en este sentido. ¿Ya? No me estoy pintando, por favor, mi pantalla. Entonces, por un lado, yo sé que el esfuerzo efectivo vertical geostático va a ser igual al Q, que es la sobrecarga, más el gamma Z, ¿no? Que es el esfuerzo efectivo total, ¿no? Porque acá no hay agua, o sea, pero es el esfuerzo efectivo. Pero como no hay agua, es igual al esfuerzo total, ¿no es cierto? Luego, calculo nuestro diagrama de presiones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será el diagrama de presiones
definido por la sobrecarga. Como les comentaba, como es una carga que está es continua, digamos, tiende al infinito, el efecto de esa sobrecarga va a ser constante. Entonces, resulta que el diagrama de presiones debido a una sobrecarga para esa condición va a ser constante en toda la profundidad, ¿no? Por eso es de que tiene una forma de un rectángulo. Entonces yo voy a poner que esta, digamos, es el diagrama de presiones debido a la sobrecarga. Estamos hablando de un diagrama de presiones laterales o esfuerzos horizontales. ¿Cuál es la magnitud de ese esfuerzo? Es lo que hemos estado viendo, ¿no? La carga, pero la carga es vertical. Entonces debo multiplicarla por un coeficiente de empuje. Un coeficiente de empuje K. Pero estamos hablando de que estamos en la condición en reposo. Entonces es el coeficiente de empuje en reposo. Estoy convirtiendo la carga vertical en una horizontal, considerando esa relación que hay, que es el coeficiente de empuje. Y en este caso es el coeficiente de empuje en reposo. Entonces, he dividido mi esquema, ¿no es cierto? Primero el efecto de la sobrecarga. Ya sé que el efecto de la sobrecarga, al ser este tipo de sobrecarga que tiende al infinito, va a tener un efecto constante en toda la profundidad. ¿De qué magnitud? Magnitud de la carga por el coeficiente de empuje lateral. Listo. Ahora, del suelo. ¿Cuál es el diagrama de esfuerzos laterales correspondientes al suelo? Fíjense que tiene una forma triangular. ¿Por qué tiene una forma triangular? Porque depende del Z, depende de la profundidad, ¿no? Entonces estamos hablando de que el esfuerzo horizontal, el esfuerzo vertical, primero, el esfuerzo vertical es ZH, ¿no es cierto? Z gamma, perdón, o gamma Z, ¿no? Y el esfuerzo, entonces, horizontal, algo está pasando conmigo. Horizontal será el coeficiente de empuje en reposo por gamma Z. ¿No es cierto? Entonces, fíjense que depende del Z. Cuando el Z sea igual a 0, entonces el empuje será 0, ¿no? Y el Z va a ir creciendo, va creciendo hasta su punto máximo. ¿Cuánto vale el Z en su punto máximo? ¿Quién me dice? En el punto más donde va a generar mayor empuje al elemento. ¿Cuánto vale el Z? H. Muy bien. Entonces, en el punto máximo, en este punto, el valor del empuje será pues, el coeficiente de empuje en reposo, gamma por H. ¿No? Y esta es la distribución de esfuerzos. Triangular, porque recuerden que depende del Z, ¿no? Parte en 0, Z0, el valor es 0, hasta un punto máximo donde Z es igual a H. Fíjense cuánto vale esta distancia. Esta distancia vale el K sub 0 por Q más el gamma H. Yo factorizo el K sub 0 y voy a tener K sub 0 por Q más gamma H.
Hasta ahí, ¿está claro? ¿Alguna duda? Clarísimo, ¿no? Sencillo. Entonces, fíjense que ya hemos dividido el diagrama, ya sabemos cuál es la forma del diagrama de empujes, ¿no? Incluso le estamos incluyendo una sobrecarga y el efecto propio del empuje de suelos. Ahora, ese es un empuje que va estando en toda la profundidad. Lo que a mí me interesa es la fuerza que se está generando, la resultante. Ustedes han visto seguramente cursos, no sé, de resistencia a materiales, ¿no? Donde hay estos diagramas de esfuerzos, de repente, no sé, pues en una viga, ¿no? Una viga simplemente apoyada, acá tengo un diagrama de esfuerzos, y yo que quiero calcular las reacciones, ¿no? Entonces calculo un momento, perdón, una fuerza resultante, ¿no? Esa resultante es la que me va a definir. Algo similar es acá, ¿no? Tenemos un diagrama de esfuerzos laterales y lo que necesito es la resultante. Del área 1, la resultante, fíjense que es una figura rectangular, ¿no? Es un rectángulo, por lo tanto, la resultante, ¿dónde va a actuar? En el centro de gravedad, ¿no? En el centro geométrico, digamos, de gravedad del elemento, ¿no? Como es un rectángulo, actuará a la mitad del rectángulo, a la mitad de la altura, ¿no? A H medios, a la mitad de la altura. ¿Cuánto vale? Vale el área, ¿no? Recuerden que es el área del rectángulo en este caso, ¿no? ¿Cómo se define el área del rectángulo en este caso, ¿no? ¿Cómo se define el área? Tenemos acá K sub 0 por Q, K sub 0 por Q, por H. Base por altura, ¿no? La base es K sub 0 Q y la altura es H. Entonces acá tengo el área del diagrama de esfuerzos laterales. ¿Dónde actúa? Como es un elemento rectangular, actúa a la mitad. H medio. Muy bien. Lo mismo para el diagrama de esfuerzos del suelo, ¿no? Correspondiente al suelo. En este caso, tenemos un triángulo. ¿Dónde es el centro de gravedad del triángulo? Está ubicado a H tercios. H tercios de la base, ¿no? Acá está, H tercios. ¿Cuánto vale el área del diagrama de presión? ¿Cuánto es el área de un triángulo? Un medio, la base. ¿Cuánto valía la base? Valía K sub 0 por H, ¿no es cierto? Entonces, área de la base, K sub 0, un medio, K sub 0, H, por altura. Ah, no, me falta el gamma, ¿no? K sub 0, gamma H. Esa es la base. Entonces, área, un medio, K sub 0, gamma H. Por la altura, otro H, ¿no? Entonces, eso hace de que el área sea esto, ¿no? Un medio, K sub 0, gamma por H al cuadrado. ¿Dónde se está aplicando esa fuerza resultante? P sub 2 a H tercios. Entonces, ya tengo las dos fuerzas que están actuando resultantes, una de la sobrecarga y otra del suelo propio. Pero yo quiero la resultante de ambas, ¿no? Porque la resultante es la resultante final. ¿Qué hago? Voy a plantear un equilibrio de momentos.
¿no? Asumo, digamos, de que la resultante final está a una altura Z, le voy a poner acá otro color, rojo, y está ubicado a una altura Z raya. Esta es la resultante final, ¿no? P sub 0. Entonces digo, hago un equilibrio de momentos, ¿no? Todos los momentos debidos a ese P sub 0 por su brazo de momento será igual a los momentos que están generando las otras fuerzas. P sub 1 ubicado a H medios, el brazo de momento sería H medios, y P sub 2, donde su brazo de momento será H tercios. Despejo la ubicación Z y tengo esto. Tengo la ubicación de la fuerza resultante. ¿Cuánto es la fuerza resultante? Es la suma, ¿no es cierto?, de ambos P sub 1 más P sub 2. Ya está. P sub 1 más P sub 2. Y la ubicación lo obtengo de un equilibrio de momentos. Entonces, sé a qué altura está ubicada la resultante de las fuerzas actuantes. Eso es lo que me interesa. Ahora, ¿cómo calculo el K sub 0, coeficiente de empuje en reposo? Podemos utilizar la fórmula de Yaqui de 1944, donde nos dice que para un suelo normalmente consolidado, el coeficiente de empuje en reposo va a ser 1 menos seno del ángulo de fricción interna. Y para suelos sobreconsolidados, podríamos utilizar que el coeficiente de empuje en reposo es 1 menos seno de phi por la relación de sobreconsolidación elevado a seno de phi, seno del ángulo de fricción efectivo, ¿no? Necesitaría conocer la relación de sobreconsolidación del suelo para poder definir ese coeficiente de reposo para ese tipo de suelo. Normalmente se usa esta relación. ¿Qué tal? Hemos calculado la fuerza ejercida por el suelo, la presión y la fuerza lateral, horizontal, ejercida por el suelo e incluyendo una sobrecarga de magnitud Q. Hemos visto que se divide, tenemos el diagrama de presiones laterales debido solamente a la sobrecarga, otro debido solamente al suelo, y hemos calculado las fuerzas de cada una como la resultante de ese diagrama de esfuerzos laterales. Finalmente hemos calculado la ubicación de la resultante total, ¿no? La resultante que va a ser la suma de esas dos presiones que están actuando, pero también me requiero definir dónde está aplicándose esa fuerza. Ahora, veamos un poco las unidades, ¿no? Porque acá hay una condición, digamos, algo que tenemos que considerar, que es, por ejemplo, aquí, ¿no? El esfuerzo está en unidades de presión, ¿no es cierto? Que sería, digamos, en el sistema internacional, kilonewtons por metro cuadrado, ¿no? Esas serían sus unidades. El coeficiente de empuje lateral no tiene unidades, es adimensional, ¿no? Porque fíjate, es un cociente, ¿no? Estoy dividiendo dos esfuerzos, por lo tanto no tiene unidades. Fíjense la fuerza, a ver, hagamos el tema de las unidades en esta fórmula, ¿no? Tenemos un medio, valor dimensional, K sub 0, no tiene dimensiones, el peso específico es kilonewtons en unidades del sistema internacional por metro cúbico, H está en metros al cuadrado, metro al cuadrado. Fíjense que la fuerza estamos definiéndola kilonewtons por metro, ¿no?
Entonces, ¿qué nos lleva a decir eso? Que lo que estoy realmente calculando es una fuerza, pero por unidad de longitud, o sea, por una unidad de 1 metro. ¿En qué sentido el metro? En el sentido perpendicular a el plano que estamos viendo ahora. Si yo dibujo una suerte de isométrico, lo que estoy haciendo realmente es calcular algo así, ¿no? Una fuerza que está actuando acá por 1 metro de ancho, ¿sí? O sea, realmente es una fuerza. Estamos hablando de fuerzas, ¿no? Pero que se está aplicando por 1 metro, por cada metro de ancho de muro, se está aplicando esta cantidad de kilonewtons, por decir, ¿no? ¿Se entiende eso? Que hay que tenerlo claro, ¿no? Para que no se confundan las unidades. Porque fíjense que las unidades va a salir kilonewton por metro, ¿no? Si yo les estaba hablando de que es una fuerza. Si es una fuerza, tendría que estar simplemente en unidades de kilonewton, ¿no? Pero es una fuerza por unidad de metro. ¿A qué se refiere eso? A que realmente calculamos por 1 metro de ancho de muro, ¿no? Siempre todos los cálculos que hagamos de muros de contención van a ser por 1 metro de ancho de muro. Y por lo tanto, las unidades van a reflejar eso, ¿no? Son tantos kilonewtons por unidad de, por 1 metro de ancho de muro. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Está claro? Estoy yendo muy lento, estoy yendo muy rápido. También hay esas opciones por acá. ¿Está bien? Ya. Entonces, de repente en el programa que hagan para el trabajo 1, partiré de qué presión, en qué condición de esfuerzos quiero calcular, ¿no? Calcularé la presión natural en reposo, ya. Esa será mi primera opción de elección, ¿no? En reposo. Cuando es en reposo, utilizo el coeficiente de empuje lateral en reposo. Y tendré pues las siguientes fórmulas, como la de Jackie, para calcular ese valor. ¿Sí? Esta es, digamos, este es el círculo de Moore en una condición en reposo, ¿no? Fíjense, está el esfuerzo principal mayor, que va a ser el esfuerzo, si nosotros tenemos nuestro elemento de suelo, va a haber un esfuerzo principal mayor, sigma 1, que en este caso va a ser igual al sigma efectivo geostático, ¿no? Que esto es igual al gamma Z, ¿no es cierto? Si hay agua, menos 1, efectivo, ¿no? Que está acá. El esfuerzo efectivo horizontal va a ser el coeficiente de empuje horizontal en reposo, el coeficiente de empuje en reposo por el esfuerzo efectivo geostático, ¿no? Y ese va a ser el sigma 3, o sea, el esfuerzo principal efectivo geostático, ¿no? Y ese va a ser el sigma 3, o sea, el esfuerzo principal menor. Estamos acá. Nótese de que estamos en una condición en la que el círculo de Moore ni se acerca al plano de falla. Acá tenemos el plano, la envolvente de falla de Moore-Coulomb, que eso lo hemos visto en ingeniería geotécnica, donde está definido por el ángulo de fricción, ¿no? Ahí tenemos el ángulo de fricción, tenemos la cohesión, el intercepto, y entonces en una condición en reposo, todo está ahí en equilibrio, ¿no? No nos acercamos a ese plano de falla.
no hay movimiento, ¿no? Si no hay movimiento, está en un equilibrio y por lo tanto no está, digamos, en una condición de fallo, ¿sí? Condición de reposo. Todo tranquilo. ¿Qué pasa si tuviésemos agua? Ya, acá se complica un poco, porque primero tenemos que empezar a subdividir más, ¿no? Si hay agua, que es, acá está nuestra línea de nivel freático, ese nos va a definir un nivel, ¿no es cierto? Geométricamente vamos a tener ¿qué datos? La altura total del muro y la altura digamos, a la profundidad a la que está el nivel freático, H sub 1. Luego, por diferencia, tengo el H sub 2. Tengo que tener parámetros tanto del suelo por encima del nivel freático, sobre todo de repente en términos de el peso específico o el peso unitario, que tiene que ser por encima, está, digamos, seco o de repente está húmedo, y por debajo tenemos que tener en cuenta que necesitamos el peso específico saturado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una suerte de artificio, ¿no? Primero, olvidémonos de todo lo que está por debajo del nivel freático, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a cubrir un ratito. ¿Sí? Imaginémonos de que todo esto no existe. Ahora lo voy a poner en así. Digamos hasta ahí. ¿Cómo es esta condición? Por encima del nivel freático. Es la misma que hemos visto en el anterior caso, ¿no? Tenemos la parte de la sobrecarga, ¿no? La sobrecarga tiene una, un diagrama de esfuerzos horizontales, ¿sí? Y luego tenemos el diagrama de debido al suelo, triangular, ¿no es cierto? Hasta ahí ya lo conocemos. Estamos por encima del nivel freático y no hay ningún problema. ¿De acuerdo? A ver, ánimo, muy bien, gracias, Álvaro. Estamos ahí, ya. Hasta ahí hemos hecho ya lo que hemos conocido, ya lo conocemos hasta ahí. Ahora, ¿qué ocurre? Como hay nivel freático, a ver, pero voy a borrar esto. Ya. Hago un artificio. Ahora voy a considerar por encima del nivel freático al suelo como si fuese una sobrecarga. El suelo va a simularse como si fuese una sobrecarga. Pregunta, si este suelo lo estoy modelando como una sobrecarga, ¿cuánto vale la magnitud de esa sobrecarga? Digamos un Q. A ver, ¿cuánto vale? ¿Sí me entendieron la pregunta? Si yo estoy modelando a este suelo que está por encima del nivel freático, como si fuese una sobrecarga que está actuando justo en el nivel freático, ¿cuánto vale la magnitud de esa sobrecarga que estoy generando como artificio? ¿No?
no será gamma H sub 1 de gamma delta, ¿no? Delta. Entonces, gamma H sub 1. Y claro, efectivamente, se le suma la sobrecarga que está actuando, más Q. Entonces, ahora imaginémonos que el sistema está acá abajo, ¿no? Que el nivel, digamos, de superficie, por decirlo así, está acá abajo y hagamos lo mismo. Que ya no tengo un Q acá arriba, sino tengo un gamma H1 más Q que está actuando en este nivel. ¿Y qué está ocurriendo? Lo mismo, volvemos a lo mismo. Tenemos un esquema, un diagrama rectangular debido a esa sobrecarga, ¿no? Y luego tengo una triangular debido al suelo, pero al suelo con estas características, ¿no? Es el suelo el que está generando este empuje triangular. Y adicionalmente, como estoy por debajo ya del nivel freático, tengo la presión hidrostática que está generando también un empuje. El diagrama de empuje de la presión hidrostática, como sabemos que la presión hidrostática U es igual a gamma del agua por H, o por Z si quieren, entonces también será triangular. ¿Por qué? Porque al inicio del nivel freático el ZW es igual a 0 y a la altura o la profundidad máxima el ZW será igual a H sub 2, ¿no? Y acá está, ¿no? ¿Se entendió este artificio que estamos haciendo? Porque ahí es fundamental, ¿no? O sea, esa es la forma, digamos, de resolver el problema cuando tengo este nivel freático que me está cambiando ahí los parámetros del suelo. Y lo demás ya es lo que conocemos, ¿no? O sea, de cada uno tengo una área distinta. Entonces tengo que calcular, sí, Vladimir. Vladimir, estabas estirándote, por eso levantaste la mano. Eso me pasa en las presidenciales, ¿no? No sé, te estiras así. ¿Hay preguntas? No, estaba estirándome nomás. Ya. Entonces, fíjense, ¿no? Que para cada una ya hemos subdividido todas las áreas, para cada una tendré que calcular su resultante, ¿no? P sub 1 y todas y cada una en su centro de gravedad. P sub 2, el P sub 3 estará por acá, el P sub 4 estará por acá, P sub 5 también estará por acá, más o menos, ¿no? Y el resultante de todos, que es el P sub 0, será pues la sumatoria de todas esas áreas, ¿no? De cada una de estas P sub 1, P sub 2 es un área, ¿no? P sub 1, ¿cómo lo calculaba? K sub 0 base por altura, por H sub 1. Acá está. P sub 1. P sub 2, área del triángulo, un medio, base, que es K sub 0 por Q más H, por gamma H, por altura. ¿Cuánto es la altura? H sub 1. Entonces es H sub 1 al cuadrado. Todo esto es P sub 2. Y así, este es P sub 3, P sub 4 y P sub 5, que es la del agua. Por eso es de que el peso específico es gamma W, que es el peso específico del agua. La ubicación de la resultante de la misma forma que en el anterior, ¿no? Hacemos un equilibrio de momentos.
¿sí? Entonces, fíjense que en el fondo, medio que se vuelve, eh, claro, de hecho que sí. Y justamente ahí está lo interesante, ¿no? No sé si es tedioso porque es más, ¿no es cierto? Porque es más formas de tener que calcularlo. O sea, tengo que hacer el cálculo varias veces, pero el concepto es el mismo, ¿no? O sea, tengo que repetir lo mismo que estoy haciendo como concepto. Como dices, puede ser más tedioso porque tengo que hacerlo cada vez que este gamma cambie, ¿no? O que estos parámetros cambien. Porque fíjense, acá que cambia, cambia el gamma por el hecho de que el gamma acá encima es el húmedo o seco y abajo es el saturado. Entonces, si mi empuje depende del gamma, entonces cada vez que cambie gamma, entonces si mi empuje depende del gamma, entonces cada vez que cambie gamma, tengo que cambiar de forma. Luego, va a depender del Q sub 0. ¿El Q sub 0 de qué depende? Si estamos hablando en reposo, va a depender del ángulo de fricción, ¿no? La fórmula de Yaki, por ejemplo. Entonces, si cambia phi, el ángulo de fricción, también cambiará el K sub 0 y por lo tanto cambiará pues en la formulita el valor, ¿no? El valor numérico. Sin embargo, eh, va a cambiar por el hecho de que tenemos que hacer, va, digamos, cambiar la forma, ¿no? Imagínense de que, a ver, vamos a ver. Imagínense que acá hay un estrato y este tiene un gamma 1 y este tiene un gamma 2. Este gamma 2 es mayor que el gamma 1. Entonces, ¿cómo cambiará la forma? De repente viene esto hasta acá, ¿no? Y a partir de acá cambiará el ángulo. Tendrá otra forma. ¿Por qué? Porque el gamma 2 es mayor que el gamma 1, entonces ya no tendrá el crecimiento lineal continuo desde arriba, sino cambiará esta forma. Pero como ven, el concepto sigue siendo el mismo. Acá tengo unos valores representativos de cómo varían los K sub ceros, ¿no? Fíjense que para suelos granulares sueltos, luz, el K sub 0 varía de 0.5 a 0.6. ¿No? Para suelos granulares densos, varía de 0.3 a 0.5. Para arcillas sueltas o blandas, perdón, de 0.9 a 1.1. Para arcillas duras, de 0.8 a 0.9. Acá hay otras formas de calcular, por ejemplo, utilizando resultados del ensayo SPT, ¿no? El ensayo de penetración estándar. Fíjense la fórmula, el K sub 0 es aproximadamente 0.073, el valor del NSPT por la presión atmosférica entre el esfuerzo efectivo vertical geostático. Y así hay diferentes formas de calcular también el coeficiente de empuje horizontal en la condición de reposo. ¿Sí? Entonces, yo me imagino un programa en el que si yo le pido hacer la condición en reposo, me dé una serie de opciones, ¿no? ¿Cómo quieres calcular el coeficiente de empuje en reposo? De repente con la fórmula de Yaki o otras, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Ese es, digamos, un poco el reto, ¿no? El reto de decir, o lo hago solo con Yaki, y es una limitación del programa, ese mi programa solo soluciona el coeficiente de empuje en reposo con la fórmula de Yaki. Si tienes un suelo sobreconsolidado, ya no te va a servir el programa. ¿Por qué? Porque no soluciona como otra forma. Si no tienes de pronto el ángulo de fricción, por alguna razón, pero tienes el NSPT, bueno, también es una limitación porque para Yaki necesito el ángulo de fricción y no me resuelve si tú tienes el NSPT. En cambio, un programa mucho más completo dice ya, tú dime con qué quieres que yo calcule el coeficiente de empuje en reposo. Allá tienes NSPT, ya perfecto, te voy a usar esta relación.
¿no? Tienes CPT, ya utilizo esta relación. Y así, ahí está un poco el reto de esos programitas que van a realizar. Un ejercicio. Y creo que lo vamos a dejar para la siguiente, para poder explicarlo bien y que puedan, tarea para la próxima clase. Ya pues, tarea. De hecho, pueden bajarse esta presentación, por favor. Ahí en la parte superior hay un icono que dice descargar, ¿no? Entonces pueden descargarla. Bueno, aunque en realidad está resuelto, pues no va a ser mucho, no va a ser mucho reto. Bueno, traten de resolverlo. Traten de resolverlo y acá se van a dar cuenta del resultado, si les sale bien, no les sale bien, dónde estarían fallando, etcétera, ¿no? Y si hay alguna duda, lo explicamos en la siguiente clase. ¿Ya? A ver, ya. A ver, la siguiente clase es feriado. No está en el aula virtual. Sí, pero descárguenla por favor acá, si, Geraldinho. Acá tienes en la parte superior un icono o el delegado, por favor. Igual lo voy a subir, pero pueden hacerlo ahorita mismo para que lo tengan ya. Delegado, si puedes descargarlo y le compartes a los compañeros. Lo que me está llamando la atención es que la siguiente clase es feriado. A ver, la siguiente clase es el 31. ¿Por qué es feriado? 31 de marzo. ¿Qué hay? El 7 de marzo, de abril es feriado. Ahí es Viernes Santo. No es feriado, ¿no es cierto? La siguiente no es feriado. La siguiente definimos justamente cómo hacemos para el 7, ¿no? Que sí es feriado y que entiendo que todos van a estar en una etapa de reflexión acerca de sus vidas, respetando este Viernes Santo. Y luego vemos cuándo podemos recuperar esa clase, porque sí, de hecho hay que recuperarla, ¿no? La del viernes 7 de abril. ¿Ya? Ahí nos ponemos de acuerdo cuándo la recuperamos. Muy bien. A ver, delegado, ¿descargaste la presentación? ¿Alguien pudo descargarla? Ya. Ahí lo tienen. Pueden ir repasando todo el tema que van viendo. Vamos a ver las teorías clásicas, ya la presión activa, qué es lo que está ocurriendo dentro de un punto, digamos, de esfuerzo del suelo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien, un gusto siempre tenerlos. Bienvenidos nuevamente a este curso de estructuras de contención y espero que sea pues de su agrado, de su utilidad y que podamos aprender todos un poco más acerca de esta ingeniería geotécnica que es bastante apasionante para muchos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho.